5 hijos y 3 nietos que son los meristemos que hacen crecer la vida en nuestro hogar. En el camino perdí a mi abuela. Fue también en 1959. ¿Cómo compensó Dios esa pérdida tan enorme? Y perdí a mi padre. La carretera que nos acerca y nos comunica con nuestros semejantes también vive en su oscura horizontalidad la presencia de lunares rojizos, que son como melanomas malignos para los seres que aman aquella sangre que por su superficie en tantas ocasiones se detiene. Lo demás, ¿hay algo más? Sí. Está el recuerdo del enorme sacrificio. Yo no sería capaz que hicieran mi padre y mi hermano Domingo, que comenzó a trabajar cuando iba a cumplir 14 años, para que económicamente yo pudiera continuar con mi vida de estudiante y conseguir ser un licenciado en medicina y cirugía. Títulos, sí, los tengo. Y diplomas, allá andan por mi casa. Unos viven enmarcados y fijos a la pared, donde en ocasiones alguien al leerlo los alegran, y otros permanecen en silencio en los espacios vacíos de los cajones, sin esperanza de que, como a Lázaro, alguien le diga: levántate, te vas a hacer expuesto. Y es que a estas alturas de la vida, tras tantos años de ejercer la medicina, como a Manuel Machado, ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. Sigo ejerciendo la medicina, porque me gustaría, al contrario de los versos del otro Machado, Antonio, que el día del último viaje, cuando esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encuentre no ligero de equipaje y casi desnudo, sino con mi bata blanca, y así llegar a la otra orilla, haciendo de ese color blanco que reflejaría, luciendo ese color blanco que reflejaría mi creencia en la pureza y bondad de la otra vida. Por eso ya no quiero vivir ninguna discusión sobre si hay o no tras la muerte una continuación espiritual. Yo no tengo cualidades para ser poeta, yo no tengo cualidades para ser poeta. Pero sin embargo me he compuesto estos versos que he elegido como lema para el epílogo de mi vida. Si no hay otra vida, déjame soñar. Si la hay, no me despiertes. Deja que el sueño se transforme en realidad. Y todas las mañanas rezo una plegaria que es más un grito de ansiedad y de esperanza. Señor, por quien todo vemos y que ves las almas, dinos si todos un día hemos de verte la cara. Excelentísimo e ilustrísimo señor presidente de la Academia San Romualdo, dignísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos académicos, señoras y señores, y como más me gusta trataros, amigos todos. Estamos muy acostumbrados a ver cómo las fronteras entre la historia y la ficción son a veces indistinguibles, lo fácil que se da paso al mito y a la fabulación. Aquellos que se definió como bucle melancólico o nostalgia de un pasado que nunca existió. O nostalgia de un pasado que nunca existió. Yo siempre digo que el fanatismo es algo muy nuestro. Es el que nos hace capaz de poner primero el puente y luego esperar a ver si pasa el río. Y si no pasa, le ponemos lentes oscuras a todo lo que intente mirar, para evitar una visión clara de los hechos. En un cuaderno donde tengo recogido pensamientos míos, hay uno que dice: el fanatismo es la amaurosis de la inteligencia. Andalucía y al-Ándalus son claros ejemplos de la creación de mitos construidos a base de la tópica reiteración de aseveraciones simplistas y afirmaciones tan exageradas y falsas que producen vergüenza ajena entre los verdaderos investigadores y estudiosos de nuestra historia. Hoy día se admite por la mayor parte de los historiadores que es en la Baja Edad Media en la que descansan las raíces históricas de nuestra personalidad y nuestra identidad regional. Esta contundente afirmación descansa sobre dos pilares fundamentales: la conquista y castellanización de un territorio que comenzó a llamarse Andalucía y la reducción de Al-Ándalus a lo que desde el siglo XIII al XIX se conoció con el nombre de Reino de Granada. Quedan, por lo tanto, muy atrás los conceptos de Andalucía: islámica, bética, peribética, cristiana, oriental o occidental. Y es más lógico hablar, como le gustaba al profesor Domínguez Ortiz, de la Andalucía de los tres reinos, Jaén, Córdoba y Sevilla, o de los cuatro, cuando se incluiría posteriormente el Reino de Granada, una vez desaparecida la frontera tras la conquista del mismo. Eran las tres Andalucías: Sierra Morena, el Valle y la Peribética. A principios del siglo XIII, el territorio en manos musulmanas se designa por cronistas
como el leonés Lucas de Tuy con el nombre de Terra Maurorum, tierra de los moros. Juan de Soria, canciller de Fernando III y obispo de Osma y Burgo, en su crónica latina de los reyes de Castilla, le da una expresión más correcta y exacta: Andalucía y andaluces a sus habitantes. Pero el cronista toledano Rodrigo Jiménez de la Rada rechaza el término por corrupto vocábulo, diría él, y lo sustituye por Vandalia. Hay tres tesis que se muestran en relación con el nombre de Andalucía. Está la tesis vándala, cuyo nombre derivó Vandalia o Andalucía, la que en la actualidad ha perdido el rigor científico. Está la tesis visigótica, que es más curiosa, del término Landalaus, que es como designaron en principio a la provincia romano-bética y que significa tierra de sorteo, porque los visigodos en las tierras conquistadas podían sorteárselas. Y luego está la tesis atlántica, del latín atlánticos, que iría derivando a Al-Ándalus y Andalucía. Pero lo verdadero es esto, que en la primera crónica general de Alfonso X Sabio, el término de Andalucía tiene tres significados. Primero, como simple traducción de Al-Ándalus. El nombre de Al-Ándalus aparece ya en traducciones y en poesía árabe de las primeras épocas del Islam, anterior a la conquista. Aparece en estas fuentes orientales y en las primeras que narran la conquista de España, con el nombre algunas veces de Isla Charizat al-Ándalus o de un mar, Bar al-Ándalus. Segundo, también se ha designado así, ha servido este concepto de Andalucía para designar los territorios conquistados por cristianos en el Valle del Guadalquivir y en los reinos de Granada y Murcia. Y la más importante de todas es para nombrar las tierras conquistadas por los cristianos en el Valle del Guadalquivir, los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Este fue el significado más común en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna. El reino de Granada, sin embargo, mantuvo su nombre y su singularidad dentro del contexto andaluz, hasta que finalmente, al menos hasta mediados del siglo XVIII, 1833, se designa como la Andalucía de los cuatro reinos a toda la circunscripción. En realidad fue el profesor Maraval el primero que llamó la atención sobre la aparición a mediados del siglo XIII del adjetivo andaluz para designar el área de España todavía bajo control musulmán. Evidentemente el adjetivo deriva de al-Andalus, que es como los musulmanes de España y de fuera de ella llamaban hasta la conquista de Granada el extenso o reducido territorio por ellos dominado. Tras la conquista de las primeras ciudades del Guadalquivir por Fernando III, todo el territorio conquistado pasó a llamarse Andalucía, y así llegó hasta el siglo XIX, fecha de la creación de provincia y cuando aparece como una circunscripción regional y con unos aspectos geográficos y administrativos muy semejantes a la Andalucía actual. Vaya por delante lo siguiente: Andalucía no ha pretendido nunca ser un estado aparte, es de todas las regiones españolas la que posee una cultura más radicalmente suya. Esto os voy a decir, tenerlo en cuenta. Entendamos por cultura lo que es más directo: un sistema de actitudes ante la vida que tenga sentido, coherencia, tolerancia y eficacia. La vida es primeramente un conjunto de problemas esenciales, a los que el ser humano responde con un conjunto de soluciones. Y hay un hecho muy notable que nos define. Andalucía siempre usó como táctica ceder y ser blanda, para finalmente embriagar con su delicia el áspero ímpetu del invasor. Nos gusta creer que siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaja en la presa del molino, y que siempre habrá el sol también, un sol verdugo y amigo que trueque en llanto la nieve y ennube el agua del río. Pero ¿cuándo comenzó a ser Andalucía? El neologismo se debió de incorporar al romance castellano en el reinado de Fernando III, conviviendo con otro término semejante, que era el de frontera, que tenía además el mismo significado. Recuérdese cómo se cita esto, por ejemplo, en el poema del Marqués de Cantillana: moza tan fermosa non vi en la frontera como esa vaquera de la Finojosa. Y la Andalucía histórica surge como resultado de los procesos militares, políticos, demográficos y culturales de la región en el siglo XIII, estando en total discordancia, como veremos más adelante, con la teoría esencialista de mitólogos y defensores de una Andalucía eterna,
a los que les mueve la intuición, la fe y a veces el fanatismo o la irracionalidad, pero no la razón. Zubiri Apartegi, nuestro gran filósofo vasco, nos da la diferencia entre intuicionalismo y racionalismo. Para el racionalismo, el conocimiento supremo es la razón y ha de estar fundado en evidencias estrictas. Intuición sería un conocimiento confuso, no sería conocimiento, sino el problema de llevar a evidencias racionales lo que turbia y confusamente intuimos. Y es la razón la única que puede resolver los problemas que la intuición plantea. Los cambios antedichos designaron realidades diferentes, una geográfica que fue el Valle del Guadalquivir y otra que empezó a ser muy disminuida en su importancia, el Andalus, y la viva y reciente e importante, los territorios incorporados a Castilla en el siglo XIII. Mirad dónde aparecen todas estas cosas. Aparece entonces por Andalucía en el lenguaje oficial y puede verse en el libro del repartimiento de Sevilla de 1253 o en diplomas de tiempo de Alfonso X del 15 de septiembre y 6 de diciembre de 1253 también, donde este agradece a todos aquellos que le ayudaron a ganar la noble ciudad de Sevilla y la conquista de Andalucía. Aparece Andalucía históricamente. De igual forma se lee con firma y completa en el Fuero de Sevilla, figurando un nuevo funcionario, García Pérez de Toledo, con el cargo de notario de la frontera o de Andalucía, que ya hemos dicho que era un término semejante. Y en 1261, el adelantado mayor de la frontera, que era el representante regio en el Valle del Guadalquivir, pasó a llamarse el adelantado mayor de Andalucía. Esto confirma la identificación de ambos términos y la consideración del Valle del Guadalquivir por encima de los reinos de Baeza, Jaén, Córdoba, Sevilla. Y finalmente nos rubrica todo esto un diploma de 1264 en el que aparece la titulación de Alfonso X como, por la gracia de Dios, rey de Castilla, León y Andalucía, una división que ya se consideraba en 1257. Y hay un documento muy curioso de desheredamiento y maldición del infante don Sancho, del 9 de noviembre de 1282, en el que se le acusa de querer que sus seguidores le nombrasen rey y señor de Castilla, León y Andalucía. En el lenguaje vulgar también se impuso el nombre de Andalucía, como lo demuestran las diferentes cánticas de Santa María. No cabe la duda, por lo tanto, de cuando se forjaron tanto el término como el concepto de Andalucía, en el siglo XIII y en los reinados de Fernando III y Alfonso X. Y aunque por los propios balbuceos iniciales, fue probablemente tras la conquista de Sevilla cuando se inició, apareciendo en 1251 en la introducción del Fuero de Sevilla un agradecimiento a Dios y a todos sus súbditos de Fernando III por las conquistas de toda Andalucía y especialmente Sevilla. Comenzamos a ver que la teoría esencialista va a quedar apartada. Pero Andalucía es algo más que un nombre. El territorio, voy a hacer una pequeña y breve historia de ella, el territorio que luego se llamó Andalucía por su posición geográfica entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, sus riquezas minerales y agrícolas y su extensión de 87.278 kilómetros cuadrados, ha sido siempre un foco de atracción de otras civilizaciones. Esta situación geográfica entre África y Europa ha dado lugar a teorías que apuntan que los primeros homínidos europeos, previo paso por el estrecho de Gibraltar, se ubicaron en este territorio nada menos que en el Paleolítico inferior, 700.000 años hacia. Y el controvertido hombre de Orce puede tener incluso una mayor antigüedad, y que las primeras culturas desarrolladas en Andalucía, los millares, el Algar y Tarteso, tuvieron un marcado matiz orientalizante, porque los pueblos del Mediterráneo oriental asentaron en nuestras costas. En la protohistoria estuvo claramente ligada, como sabemos, a fenicios y griegos. La conquista y romanización de la provincia bética la incorpora a la civilización occidental, en la que tuvo gran importancia económica y política y dio numerosas figuras, Trajano, Adriano, etc. Los vándalos y posteriormente los visigodos no hicieron desaparecer el papel cultural y político de la Bética, y en los siglos V y VI los terratenientes béticos romanos mantuvieron su independencia respecto a Toledo, destacando entonces San Isidoro de Sevilla y San Hermenegildo. Y en el 711 se produjo una importante ruptura cultural con la invasión musulmana de la península ibérica. Es curioso recordar aquí la traición de don Julián y del arzobispo de Sevilla, Opas, que le hicieron a don Rodrigo
por el hecho en parte de que tenía don Julián tenía contra don Rodrigo, que parece que a una hija suya la había forzado sexualmente, la había llevado. Como consecuencia de ello, se puso primero de su parte, pero cuando llegó la batalla de Guadalete, pues en un momento determinado que don Rodrigo se confió a ellos, pues ellos le volvieron la espalda y fue posible entonces la invasión de los musulmanes. El territorio que luego fue Andalucía se transforma en el centro político de los distintos estados musulmanes, siendo Córdoba la capital y uno de los principales centros culturales y económicos del mundo. Esto culminó en el califato omeya de Córdoba, donde destacaron figuras como Abderramán III, Alaquén II, Almanzor o Isán II. En el siglo X se produjo una grave crisis, que aprovecharon los reinos cristianos para su reconquista y los imperios norteafricanos de almorávides y almohades para ejercer su influencia en Al-Ándalus y establecer sus centros de poder primero en Granada y luego en Sevilla. Se produjo la fragmentación política del territorio, quedando dividida en primeros, segundos y terceros reinos de taifa. Entre estos últimos, el reino nazarí de Granada fue el que tuvo un papel histórico y emblemático fundamental. Como hemos dicho, luego vinieron, tras esto, la conquista de Fernando III, Alfonso X y Andalucía queda dividida en una parte cristiana y otra musulmana hasta 1492 por la toma de Granada, que da por finalizada la conquista de la península y desaparece el dominio musulmán. En el siglo XVI, es en el siglo XVI cuando Andalucía explotó más su posición geográfica, ya que centralizó el comercio con el Nuevo Mundo, teniendo un papel fundamental en su descubrimiento y colonización. Sin embargo, no existió un verdadero desarrollo económico, debido por las numerosas empresas de la corona en Europa, sufriendo un desgaste en este sentido en el siglo XVII, que dio lugar a una conjuración de la nobleza andaluza contra el gobierno del conde duque de Olivar. No consiguieron las reformas borbónicas remediar esta situación en el siglo XVIII y Andalucía perdió peso político y económico con relación al mundo y Europa, lo que se acentuó por la pérdida de las colonias de ultramar. Esta situación empeoró todavía más en el siglo XIX y Andalucía pasa a ser, con el fallido proceso de la industrialización, una de las regiones más pobres de España. En el siglo XX y XXI Andalucía da un paso fundamental para su comprensión de la historia actual de la región, su configuración como comunidad autónoma, teniendo que prepararse para el reto de salir de su situación de subdesarrollo comparativo con las regiones más ricas de Europa. Esa es ahora mismo nuestra tarea. En cuanto a la lengua, los profesores Narbona, Cano y Morillo expusieron en un libro sobre el español hablado en Andalucía las raíces auténticas del habla andaluza. En el año 2000, en una jornada celebrada en Estepa, el profesor Cano expresó con contundencia lo siguiente: un primer consenso es unánime, al menos entre los lingüistas. Poco o nada tiene que hacer en la historia del andaluz las lenguas que se hablaron en el sur de la península desde los tiempos prehistóricos, antes de que las tropas de Fernando III emprendieran la reconquista y repoblación del territorio. Ni tartesos, ni romanos, ni siquiera árabes o cristianos mozárabes son padres o abuelos del habla andaluza, no lo son. Los medievalistas desde González Jiménez ahora mismo es catedrático emérito en la Universidad de Sevilla y es un gran medievalista con el que me puse en contacto hará algo un mes y que me ofreció muchos de los detalles que adornan esta conferencia. Y Julio González, que fue editor del libro Los repartimientos de Sevilla, defiende la misma idea ampliada al conjunto de sus realidades sociales, económicas y culturales. Defender todas estas realidades no ha sido nunca tarea fácil, ya que en los años 80 se nadaba a contracorriente contra una serie de grupos que negaban las claras evidencias expuestas, siguiendo la teoría esencialista de Blas Infante y sobre todo de sus empecinados seguidores. Hoy están algo más calmadas las aguas, pero no del todo. Tenemos que asistir al bochornoso espectáculo que cada 2 de enero los nostálgicos ofrecen en Granada y seguir escuchando además el famoso mito de las 3 culturas del que algo expondré a continuación. O la farsa, sin tener nada que ver con la historia, de confundir a los andaluces históricos con todos los pueblos que vivieron en el territorio que hoy llamamos Andalucía, tal como ha defendido en ocasiones Antonio Gala.
y del que es este párrafo, fijaros. Allá en Andalucía vivieron de los tartesos a los fenicios, de los romanos a los cartagineses, de los visigodos a los árabes. Andalucía fue la capital de la Bética romana y del Ándalus. De ella fueron los más sabios árabes, que precedieron al Renacimiento, que sin ellos no hubiera existido así. Ella fue Serafá, la tierra prometida a los judíos. Fue la conquistadora de sus conquistadores, con su inteligencia y su corazón. Cuando Séneca, Lucano, Trajano, Adriano, Averroes, Avicena o Maimónides no eran aún españoles, ya eran andaluces. En opinión del profesor González Jiménez, no se pueden decir más falacias y disparates en menos palabras. Y es que, claro, si llegamos hasta Séneca, ¿por qué va a ser ahí el límite? Tendríamos que decir que los homínidos que antes indiqué también eran andaluces, y que el hombre del Orce y el homo neandertalensis también eran andaluces, y que la primera obra de arte de la humanidad, Las focas de la cueva de Nerja, con 42.000 años de antigüedad, tenemos que de una vez por todas saber que andaluz fue el que la pintó. Y puede pasar que nos digan, como le ocurrió al señor Quejada en el Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda se escribió antes que la segunda parte del Quijote de Cervantes. Un día la Academia, yo creo que debía de precisar algunas de todas estas cosas de nuestra historia que han sido falsamente expuestas, y que hay que conocer muy bien, sin temor de ningún tipo, todos estos hechos. Es muy importante también un día darle una vuelta al Guernica y saber no solo la verdad en el bombardeo de Guernica, sino también la verdad del cuadro, que no fue tal. Pues bien, en el Quijote de Avellaneda se dice, igual que se dice en todas estas fabulaciones que antes pusimos en la boca de Antonio Gala, pues la Dulcinea, con tantas fabulaciones y mitos como le presentaba el Quijote, dice, le escribe y le dice: el portador de esta había de ser hermano mío, para darle la respuesta en las costillas con un gentil garrote. No sabe lo que le digo, señor Quejada, que por el siglo de mi madre, que si otra vez me escribe de emperatriz o reina, poniéndome nombre burlesco como era la infanta manchega Dulcinea del Toboso, se lo tendré que hacer recordar. Yo me llamo Aldonza Lorenzo Nogales, por mar y por tierra. El mito de las tres culturas que antes dije que iba a hablar no es más que una fábula amañada por intelectuales, académicos, políticos y medios de comunicación, en ocasiones con un fondo importante anticristiano y anticatólico. ¿Qué ocurrió en realidad desde la invasión islámica hasta la conquista de Granada por los reyes católicos? En principio, no supuso la extensión del cristianismo en los territorios ocupados por los invasores. A los cristianos que conservaron su religión bajo la dominación musulmana, los mozárabes, se les cargó con un impuesto, la capacitación. Y no fueron pocos los godos e hispanos romanos que, por no pagar el tributo, se convirtieron al Islam, abdicando de su religión y su lengua. La cristiandad fue reducida a la servidumbre en los dominios islámicos de España, llamado Al-Ándalus, y si exceptuamos a San Eulogio de Córdoba y grupo de verdaderos mártires que le siguieron, en realidad no hubo resistencia. El conformismo de la población hispana les llevó a la esclavitud bajo el alfanje y el Alcorán. En la mayor plenitud del califato de Córdoba, durante el reinado de 50 años, 6 meses y 2 días de Abderramán III, su mayor riqueza no vino de la agricultura, ni del comercio, ni de la ganadería, que eran llevadas por cristianos, judíos, mozárabes y muladíes, ni por la cultura, procedía de tributo, de botines de guerra contra los cristianos y sobre todo de la esclavitud, siendo el mayor centro de comercio de esclavos cristianos y africanos y de esclavas. En la época de Yusuf Tasufi comienzan los enfrentamientos entre dominantes y dominados. Hay la quema de una iglesia en Granada en 1098 y la huida de mozárabes es enorme y se hace un número muy importante y se hacen súbditos de Alfonso I, que comenzaba con fuerza la reconquista. No obstante, a pesar de ello, quedaron muchos, a los que les expropiaron todo, le persiguieron a sangre y fuego, maltratándolos y matándolos. En el Tratado de Incalbú se equipara a los cristianos judíos con leprosos, crápula y gente de vida poco honrada, y a no ponerse en contacto con ellos. Ningún judío debe sacrificar una red para un musulmán. No deben venderse ninguna ropa ni de leproso, cristiano, judío, libertino. No deben de llevar bajo ningún concepto ropa honorable ni de alfaquí o hombre de bien.
No se le venderán libros de ciencia para que no hagan suya las obras de los musulmanes. Cristianos y judíos deben ser los encargados de limpiar basuras y letrinas, que son faenas de gente libres. Se quemaron libros, siendo un verdadero biblioclausto, así le han llamado últimamente, semejante a la pérdida de la biblioteca de Alejandría o Constantinopla, la quema por Almanzor de más de 400.000 ejemplares que había conseguido hacerse en la biblioteca desde Abderramán III y su sucesor Alaquén. Pues bien, y se quemaron todos, que duró la quema cerca de 3 o 4 días. Hubo llamas y cenizas para tantos ejemplares, y algunos tuvieron que huir, como fue el caso de Avicena, Berroiman y Maimónides, tan representativos y mitificados artífices de la cultura de su tiempo. Esta intolerancia se mantuvo una vez perdido el poder musulmán y del Reino de Granada, y en las capitulaciones de Santa Fe entre Boabdil y los reyes católicos, fijaros, piden los musulmanes que los judíos no tengan mando sobre ellos, ni sean recaudadores, y que no monten en mula en los pueblos donde hay musulmanes para que no estén por encima de ellos, y muestren sumisión entrando descalzos en los templos. El triunfo militar y político de los reinos cristianos no significó tampoco un cambio de comportamiento. En un principio interesaba que los musulmanes se quedaran hasta que se repoblaron las tierras con norteños, hecho que ocurrió en el siglo XIII, como hemos visto. Y esta población mudéjar, sometida en declive demográfico y económico, sobrevive en áreas rurales dedicados a la construcción, servicio doméstico e industria artesana. Se les prohíbe en tiempo de Alfonso X el uso de ropa de color blanco, rojo o verde, calzado blanco dorado a las mujeres, vestir camisas bordadas con cuellos dorados de plata o seda. Todo ello bajo multa de 30 maravedíes. Y en 1273 las Cortes de Cádiz determinan que los judíos lleven una señal en la cabeza con que ser reconocidos. Todo bajo multa de 10 maravedíes. Y si no tienen dinero, o azotes públicos, 10 azotes públicos. Se agrupan a los judíos y moros junto a marginados y prostitutas. Sin embargo, la actitud de los reyes católicos no fue de vejación o humillación hacia los vencidos. Dieron libertad a los musulmanes para que decidieran si regresar a África o vivir donde quisieran, practicar su religión y mantener sus costumbres y sus leyes. Esta tolerancia no se practicó por los judíos, porque los judíos habían ayudado al Islam en principio para la toma de la España visigoda y sobre todo de los reinos de Toledo y Granada. Y como no se convirtieron tampoco, pues fueron, yo creo que injustamente, expulsados de España en 1492. Los que han querido ver en Alfonso X y su escuela de traductoras de Toledo y la escuela de latín y árabe que fundó en Sevilla una arabización de este rey, no conocen muy bien el pensamiento de este gran emperador de la cultura europea del siglo XIII. Es verdad que reunió a profesores e intelectuales de las 3 grandes religiones monoteístas y que mandó que se tradujera el Corán al castellano, pero lo hizo para conocerlo y refutarlo desde el cristianismo. Porque no se puede ignorar lo que dicen sus 7 partidas, que los judíos y moros de nuestro señorío, ninguno de ellos se ha osado en denostar a nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera que pudiera darse, ni a Santa María su madre, ni a ninguno de los santos. Consideraban a Mahoma falso profeta, fundador de una religión que había acabado con la paz goda, y era consciente del daño cultural y sociopolítico que había supuesto la invasión del Islam en la España visigoda, centrándose en recuperar y revitalizar la cultura romana cristiana y visigoda y ponerla a niveles de Europa, que no sufrió, como sabemos, la invasión musulmana y turca hasta el siglo XVI. A partir de los siglos XIV y XV, cuando ya se ha terminado la reconquista y se ha conseguido la unidad de todos los reinos de España y somos una nación, los cantares de gesta y los romances derivados de ella, que recogían esa epopeya vivida, cambian el contenido heroico caballeresco a una poesía más novelesca e idealizada. Estalla el conflicto religioso y nada de 3 culturas viviendo en contacto y felicidad, lo que puede verse con claridad si seguimos las coplas del provincial de Hurtado de Mendoza. En los siglos XVI y XVII hubo una verdadera maurofilia, una idealización del moro, pero también surgió después una maurofobia con burlas y sátiras hacia los moros. Y Góngora, López de Vega y Quevedo son protagonistas de las mismas a un lado y a otro. En el siglo de la Ilustración no apareció nada de esto, hubo un olvido total del moro, como puede observarse, por ejemplo, en las cartas marruecas de Cadalso,
en parte porque las confrontaciones con los moriscos comenzaron a decrecer en el siglo XVIII, ya se había producido la integración de los pocos moros que permanecían en nuestro suelo. Además, los ilustrados andaban preocupados por la realidad de su tiempo y los enciclopedistas no admitían las invenciones de fanáticos mitos populistas como la idealización del mundo árabe o al-Ándalus. Y también porque el Islam, sobre todo cercano a España, pasó por un periodo de debilidad militar y política que impidió las agresiones de siglos anteriores. Y es en el siglo XIX y XX cuando de nuevo las reanudan, para aparecer en este siglo del XXI con un nuevo tipo de guerra islámica o guerra de cuarta generación, cuyas trágicas consecuencias, como sabéis y conocéis, hemos padecido. Pero fue el romanticismo del siglo XIX quien contribuyó más al mito de las tres culturas. Víctor Hugo llegó a decir la barbaridad filológica de que los romances moriscos eran de origen árabe. Alessandro Mancini y Walter Scott fueron otros autores extranjeros que hicieron de nuevo una idealización de los moros. Y los españoles, y también lo hicieron los españoles que le siguieron sin molestarse en saber si aquello que escribían era cierto o no. Y cayeron en estos autores como Serafín Estebané, Calderón, Sorrilla, Pedro Antonio de Alarcón y hasta el mismísimo Pérez Galdós. Y de ahí, pues, además, se traspasó la idea al mundo de la política y del poder. Cristiano, pero de todo, lo que más ha jugado en el mito de las tres culturas es una tendenciosa interpretación histórica de España, alumbrada por el brasileño Américo Castro. En el libro España en su historia, Cristianos, Moros y Judíos, publicado en 1946. Fue escrito en Princeton, Estados Unidos. Posteriormente, este autor vendría a polemizar con el maestro Claudio Sánchez Albornoz, y fruto de esta polémica entre medievalistas escribió Américo Castro en 1954 La realidad histórica de España, libro dogmático para los amantes de las tres culturas. Américo Castro niega todo: ni comercio, ni trabajo, ni artesanía, ni agricultura, ni pensamiento, ni cultura, ni siquiera curiosidad intelectual hay fuera del mundo musulmán y hebreo. Y si hay algo, como demostró en algún caso Amador, lo califica de sorprendente. Proclama la básica estructura cristiano-moruna hebraica de la sociedad española y le adjudica carácter semítico, árabe y judío a los españoles, cuando este gentilicio es vago, incorrecto y además definidor de intransigencia religiosa que tantas persecuciones ha traído. Y además se saca de la manga que en 1300 las tres religiones conviven pacífica y humanamente, siendo imposible separar lo español de los sefardíes. Con la transición democrática era preciso dotar de antecedentes históricos a la reconciliación nacional de las dos Españas, una intención en parte noble. Es entonces cuando el mito de las tres culturas se propuso como doctrina oficialista en la historia de España, como si ese pasado ilusorio fuese un antecedente histórico para asentar las bases de una convivencia entre las distintas ideologías enfrentadas en el año 1936 y lo que en principio fue una proposición, luego ha resultado ser una imposición. Con este mito de las tres culturas, eficazmente implantado en la educación y en la cultura oficial como dogma incontestable, los que se llaman comunidades islámicas y hebreas, asentadas desde un tiempo a esta parte en España y creciendo imparablemente, han logrado una aparente legitimidad histórica que se fundamenta en el absurdo concepto de ciudadanía adquirido por derecho de suelo. Con esta teoría en las manos se explica que desde hace años algunos, entre comillas, españoles hostiles a la Iglesia Católica vengan a exigir que la iglesia de la Catedral de Córdoba pase a convertirse en mezquita y que otros iluminados propongan que el día en que se conmemora la toma de Granada por los reyes católicos se convierta en el día de la tolerancia, impidiendo a los granadinos que celebren la liberación de Granada. No se quiere descubrir la verdad histórica, porque deberían haber descubierto las falsedades sobre los árabes, el Islam y al-Ándalus, y el mito de la tolerancia y convivencia de las tres culturas de la Edad Media, cuando los hechos demostraron todo lo contrario. Había falta de respeto, marginación y automarginación de comunidades enteras, temores, prejuicios y tabúes, engendrados a lo largo de siglos, choques y abusos que no fueron como se quiere transmitir de cristiano castellano y almorávido. En esta trayectoria cayeron Juan Goytisolo, Ramón Sender y el manchego, como hemos dicho antes, Antonio Gala, con sus errores en el manuscrito carmesí, como el mito del crisol de la escultura o la confusión de Andalucía con Al-Ándalus.
En esta falta de rigor y verdad histórica está incluido, como veremos a continuación, el padre del andalusismo filo-islámico que consideraba a Motamí como el último rey legítimo de Sevilla, Blas Infante, donde se reúnen grupos en los que hay una diversidad sobre todo y unas diferencias importantes, no solo étnicas y geográficas, sino sobre todo religiosas, pues inmediatamente no cabe la menor duda que surgen los conflictos. No hay que irse muy lejos. San Fernando, mirad qué hecho más curioso. El 14 de abril de 1931 se proclama la República. Al día siguiente, en San Fernando, en las elecciones, de 28 concejales, 25 no eran republicanos. Pero a pesar de todo, al día siguiente, un tal Salvador O'Doherty, José Luis Ramírez Través y Esteban Salomero y Miguel Cortejosa suben al Ayuntamiento de San Fernando, al despacho del alcalde, y le indican que hay que cambiar la bandera, que allí la bandera constitucional y monárquica por la bandera republicana. El alcalde no pone pega ninguna, dice, si hay que hacerlo, mejor hoy que mañana. Es curioso el hecho y es hasta simpático, mirad. Pues bien, entonces se suben inmediatamente arriba y hay que quitar la bandera y poner la republicana. Las cuerdas habían sido cortadas, no se podía hacer. Finalmente un hombre joven pues marinea por el palo y consigue ponerla. Bajan para abajo, llegan al despacho, me calculo que sería la sala de plenos, y cogen el retrato del rey y lo tiran por la ventana. No llegaron a tirar el de Primo Rivera, no sé por qué. Mi padre, Miguel Primo de Rivera. Y el hecho más curioso, el retrato lo tiran por el balcón y cae sobre la cabeza de un republicano cobrador de tranvía, Segundo Rodríguez García, que vivía en el Callao Santo Entierro y que tiene que ser el hombre hospitalizado aquí en el Hospital de San José. Pero hay cosas muy curiosas que fijaros cómo son las cosas. Se le prohibieron a los niños que fueran a los actos religiosos con sus profesores. Y a pesar de que los padres protestaron diciendo que el Código Penal estaba por encima de todo eso, con la patria potestad, etc., no le hicieron ningún caso. Se quitó la fiesta de Reyes porque era un engaño. A los cofrades, es muy curioso, se les pintó alguna, entonces no había las pinturas actuales, los grafitis, se les pintó con carbón en sus fachadas, saldrás, pero no volverás, que suena enorme. Y además de todo eso, hubo rumores y no sé hasta qué certeza de que no se podían llevar flores al cementerio, hasta que finalmente tuvo que salir el alcalde y en un comunicado decir que aquello no se ajustaba a la realidad y que se podía, por lo tanto, pues llevar nuevamente flores a su difunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este apagón de los sentidos del que tanto habla mi amigo Rafael Duarte es verdad, y además este apagón no deja algo para poner de él en directo sin intermediario y solo conocemos a través de otro. Eso es el problema, que no leemos en directo, sino que leemos de oído. Leemos por lo que nos dicen otros. Y ellos tienen el inconveniente de que la manipulación también forma parte de las ondas vibratorias que el tímpano recorre. Solo el verdadero conocimiento histórico nos podrá llevar a esta relación idílica hasta ahora inexistente. La España de izquierda y de derecha, los discursos de hacer una nueva Andalucía, o el horrendo caso que hemos vivido y hemos conocido a lo lejos de Yugoslavia, nos debían de hacer reflexionar. Seguir como hasta ahora cada cual con sus ideas fanáticas no nos llevará a ninguna conclusión, por más congreso que se celebre. Pero vamos a ver ahora una cosa muy curiosa e importante y que forma parte del título de la conferencia, y es nada más y menos que el concepto del andaluz. Hay un libro en la actualidad que se llama Inexistente al andaluz, cuya autora es Rosa María Rodríguez Banda. Esta mujer es catedrática de filosofía en Valencia y también es consejera de cultura. Fue Premio Internacional Jovellano en el 2008 y nos habla de cómo los intelectuales han reinventado al andaluz. Y dice ella, más que reinventar el Islam, falsifican la historia, desmontando esta autora algunos tópicos hoy convertidos en mitos que han nacido en el mundo islámico, pero que Occidente se ha dedicado también a cultivar.
Asumir verdades como el mito árabe, aquel que observa que no hubo invasión, sino ocupación periférica del mundo musulmán en Hispania, no nos deja más remedio que entender el hecho de la reconquista como un simple genocidio, existiendo en la actualidad una desaparición de los acontecimientos de la misma, o sea, de la reconquista en los libros de texto, como si se tratara de algo políticamente incorrecto. El mito de Al-Ándalus se gesta en Occidente, dentro de una bien intencionada propuesta de conciliación, pero acabó siendo fetiche para los conversos españoles, para intelectuales antiimperialistas, tópicos literarios, recursos para políticos faltos de imaginación y modelo de civilización. Nos encontramos ante una idealización falsaria pero conveniente, dice ella, desde muchas opciones diversas. Pretendido contrapunto de un occidente imperialista y culpable de una perversa acción colonizadora europea. Y parece que Occidente no tiene otro recurso que la necesidad del pago de la deuda que tiene este Occidente con el tercer mundo. Parece que estamos totalmente supeditados. En este modo Al-Ándalus emerge como una utopía edulcorada que lleva implícito los siguientes, pues una serie de mitos. Voy a citar tres por lo menos. Primero, la errónea afirmación de que todo se lo debemos a los árabes, que gracias a ellos hemos conservado la filosofía griega y su ciencia, que de otra forma se hubiera perdido, oponiendo un islam culto, científico y refinado a la ignorancia oscurantista cristiana. Así, no habría habido conquista de España, sino una jubilosa recesión de una cultura superior, por lo que la reconquista se convierte, como dije antes, en un simple genocidio, comienzo de un execrable colonialismo. Esta es la génesis, diríamos, de un cierto como autoodio europeo. Un segundo mito es, otras afirmaciones es la defensa en el Islam de los derechos humanos, cuando todos sabemos cómo están. Y no es posible, por mucho relativismo cultural que queramos mantener, que lleguemos a dar tolerancia a lo intolerable. No hay más que ver la autorización del velo islámico, que se ha interpretado como una afirmación libre y personal, ocultando el verdadero significado de discriminación que hacia la mujer conlleva. Y tercero, pues se trata, por consiguiente, de analizar y desmontar toda una serie de tópicos y afirmaciones que circulan sobre lo islámico, presentes en buena parte de la intelectualidad multicultural, que pretendiendo ser tolerante y antiimperialista, se vuelve cómplice incluso de lo que en el fondo no es más que un totalitarismo subversivo de los principios básicos de la democracia. Y de lo que se trata es de defender unos principios generales en los que desde la Ilustración deseamos construir nuestra sociedad, sin falsedades ni autoinculpaciones, y defender algo tan obvio como el derecho a la razón y la razón de los derechos. Por acortar un poco, voy a hablar, porque de todo esto podíamos sacar, hay una cosa que sí quiero decir, que la repoblación se hizo sobre todo, si bien se sabe algo menos de las repoblaciones ahí en Córdoba, en Sevilla está muy clara, con la presencia de caballeros hidalgos y por los textos de repartimiento, sobre todo de Carmona, en el puerto y el puerto de Santa María, pues procedían, esta repoblación por la cual nació Andalucía, procedían de ambas Castillas, de León, Galicia, Vizcaya, Extremadura, la propia Andalucía repoblada, Navarra, Corona de Aragón, Portugal y hasta Inglaterra, Francia e Italia. O sea que estamos ante un fenómeno migratorio español de enorme amplitud que debió de ser perceptible durante algún tiempo por la gama de acentos y lenguas que en ellas Andalucía resonaba. Y vamos a ver la teoría esencialista. La teoría esencialista nos lleva a una Andalucía eterna, y ha tenido su máxima expresión en Blas Infante Pérez de Vargas, personaje muy reivindicado por todas las fuerzas políticas, instituciones, grupos sociales, etcétera, dándosele el nombre de padre de la paz. Es el claro caso en que el mito, el personaje histórico, sobrepasa a la persona real. Su popularidad y difusión vienen paralelas al desconocimiento de su pensamiento y de sus prácticas socioculturales, cuando no, pues a una interpretación folclorizante de sus ideas, lo que no quita que se trataba de una persona rebelde, utópica, solidaria, apasionada, que vivió por y para nuestra tierra y que murió por ella. Pero murió por ella tal como le ocurrió a tantos miles de españoles de uno y otro lado, que no se merecen las distinciones perversas que se hacen en el repaso de la memoria histórica actual.
posiciones de Blas Infante fueron fluctuando, aunque siempre apunta por un Estado federal. En una primera etapa defiende un tímido regionalismo y niega la posibilidad de un nacionalismo. En España solo hay regiones, dirá. Posteriormente, influido por las reivindicaciones en España y en Europa, se alza por un nacionalismo. Andalucía es una nacionalidad, una realidad nacional, indica. Al final de su vida dirigió hacia un nacionalismo trascendental, antiburgués y universalista, aislado de la historia concreta de Andalucía. Dirá entonces: yo no me propongo ser una nación, sino un ser andaluz. Difícilmente podía emplearse para aludir a este ideal andaluz que él presentó el término andalusismo. Pero fijaros en él, el ideal andaluz surgió en la segunda década del siglo XX al calor del regeneracionalismo y sensación global de decadencia del Estado español. Este ideal andaluz de carácter elitista, culturalista, heterogéneo y en parte contradictorio apareció por primera vez en Ideal Andaluz en una conferencia de José María Izquierdo en 1913, y en ella se habla de dotar a Andalucía de un ideal. Dio lugar a muchos debates, artículos de la familia Guichot, sobre todo de su hijo Alejandro, en la revista Bética, y también a un congreso, el Congreso Fisiocrático de Ronda, lugar de encuentro de regionalistas y ideologistas. En medio de estos debates, en 1914 presentó Blas Infante en el Ateneo de Sevilla su memoria, un año después, como veis, su memoria, el ideal andaluz, que también otro año posterior la publicaría, transformándose en el evangelio ideológico del movimiento andalusista. En él es tan reconocible el regeneracionismo de Costa, el federalismo de Pi y Margall, la constitución cantonal de Antequera, el idealismo filosófico de las concepciones organicistas de la sociedad, la doctrina fisiocrática, la cual decía que no había posesión de la tierra, sino de lo producido por el trabajo, diferencia entre propiedad y posesión. El krausismo también intervino, pero hay dos cosas que rara vez se dicen o se ocultan, que rara vez se dicen o se ocultan por lo menos. Una es su españolidad, y la otra, de este ideal andaluz, su españolidad, y la otra es su rechazo al nacionalismo, cosa que después cambió totalmente. En España solo había regiones, fue al principio toda la ideología de Blas Infante. Pero ya posteriormente, como he dicho, se ideologiza Andalucía, su cultura y su historia, y se cae en lo idílico y en la abstracción metafísica, y la Andalucía real quedó abstraída y irreconocible. Se hace creer que la historia de Andalucía está atravesada por un hilo conductor que va de Tarteso a la actualidad. Es como un río Guadiana que emerge en las distintas etapas históricas. Es a esto lo que se le da el nombre de genio andaluz: sustancia, ser, fundamento, duende, etc. Es decir, esencia imperecedera que habita en el alma andaluza y que permanece a lo largo y desde siempre en la historia. Y nuestras decadencias y levantamientos son debidas a que nos alejamos o nos acerquemos a esta esencia. Se mitificaron épocas como Tarteso, Bética romana, pero sobre todo al Andalusía, la Andalucía musulmana y el califato de Córdoba. Y unido a ello el mito de las tres culturas de que hemos hablado. Hay que decir que todo esto ya estaba en la historia general de Andalucía de Joaquín Guichot y su hijo Alejandro, y que la dieron a conocer un año antes que Blas Infante, en 1903. Todo esto llevó a planteamientos tan exóticos como pensar que el jornalero encarnaba la verdadera esencia de Andalucía. Sobreviviente de Al-Ándalus, los descendientes directos de los moriscos, y en ellos, bajo una vida de miseria y explotación, se ocultaba la verdadera cultura andaluza, que, liberada de esas cadenas, volvería a deslumbrar el mundo. Pero esto tiene en contra, primero, que el califato no era Andalucía, y segundo, cualquier semejanza de lo dicho con la realidad no solo es que sea pura coincidencia, como decimos en el cine, sino que vemos en la actualidad que tras años de autonomía, diríamos libre de cadenas, como antes se pedía, todos sabemos cómo nos va a ir el puesto cultural que ocupamos. Pero el colmo es llegar a decir que habría que refundar al Andalus o el panandalusismo con la Andalucía de las dos orillas, la peninsular y la africana, proponiendo alguna barbaridad como que Marruecos se integre en la Federación Andaluza como una provincia más. Esto ha adquirido una actualidad en congresos diferentes celebrados en nuestra economía. Para un análisis lúcido y real de Andalucía hay que rellenarle, hay que rechazar de plano estas ideas metafísicas y atemporales
No existe el ser andaluz ni el genio. De una vez por todas, veamos no como cualquier otro pueblo en su historia real, con un sinfín de factores, conflictos y luchas diarias, y con una respuesta cultural al modo de que al principio os dije, respondiendo problemas. No en la existencia de Tartesio y Argantonio, ni en el idolatrado califato o la pretendida ley musulmana, ni la supuesta realidad colonial andaluza, o unos hipotéticos rasgos antropológicos, los que harán de Andalucía una gran región, sino el trabajo, la competitividad, la responsabilidad, los sentimientos y los deseos unidas a las mejores cualidades artísticas y culturales de su gente. Y no por ello se pierde personalidad o encanto. Fijaos bien en esta poesía de León Felipe, que dice mucho de lo que, por mucho que uno, digamos, que se quite el ropaje, no por ello pierde su esencia. León Felipe decía: deshaced de ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Y terminaba diciendo: ¿qué importa que la estrella esté remota o deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. Eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que tener. Quitémonos todos los ropajes y adornos de la mitificación de culturas e identidad hasta ahora mantenida. Y entonces, cuando nos quitemos todo esto, veremos cuál es la verdadera fortaleza de las columnas de nuestro templo andaluz, sin las florituras árabes y sin temor a creer que fuera del genio, del duende y del fer andaluz, no vayamos a creer que fuera de eso no hay verdadera vida andaluza. Y por mi parte voy a añadir una sola cosa, unas definiciones que son una definición que dice mucho de lo actual. Por mi parte solo quería añadir, para tenerlo en cuenta, que un Estado federal es un conjunto de pueblos que caminan hacia una unidad. Ejemplo, Estados Unidos. Un Estado unitario como el nuestro, que se federaliza, es un organismo de pueblo que retrograda y camina hacia su dispersión. Creo que está muy claro en cuál de las dos es nuestra situación. Dentro del contexto del Reino de Andalucía, tuvo sus características Andalucía singulares y diferenciales. Es verdad que no tuvo cortes ni derecho propio, sino de participación con los otros reinos, pero con Alfonso X fue de facto la capital del reino y sede de convocatoria de las Cortes en 1252, 1264 y 1981, o sea que con bastante importancia, e incluso en Jerez, en una sesión plenaria de muchísimo interés. Y 4 reyes tuvieron sepulturas en nuestra Andalucía: Alfonso X, XI, Fernando III y IV. Estos caracteres diferenciales de Andalucía, que a continuación voy a presentar, no fueron regionalismo como desde 1975 se ha querido ver. Sí había elementos diferenciales obvios, los que ahora enumeraré, pero con las estructuras políticas, administrativas, jurídicas, económicas, sociales, en parte de lengua, derecho, mentalidad y religión, semejante al resto de España. Los caracteres diferenciales son, bueno, Andalucía era la frontera, como hemos dicho, la frontera por excelencia del reino hasta la conquista del Reino de Granada y fin de la Edad Media, con rasgos marcadamente militares, como ha señalado una larga lista de investigadores: Carrizo, Fontes, Ladero, Quesada, López Coca, Porras Arboleda, Manuel Rojas, etc., que señalan dos hechos fundamentales: la paz y la guerra en la frontera. Y como dijo en el primer Congreso de Historia de Andalucía don Juan de la Mata, en Granada la paz permitió que la frontera sirviera de filtro de muchas influencias recíprocas, creación de instituciones muy singulares y la aparición de un género literario que fueron los romances fronterizos, de una gran belleza, a lo que acompañó también las relaciones económicas, los contactos comerciales que también la hubo, e incluso aprovechamiento de pastos, etcétera, etcétera. Segunda característica: la guerra no solo fue la oficial, sino otra atenuada y vergonzante que creó a lo largo del tiempo un estado de tensión altísimo, casi permanente, donde tanto musulmanes como cristianos hicieron uso y abuso de los mecanismos que les facilitaba, por un lado, la guerra o guerra santa, y por otro, las cruzadas. Siendo, sin embargo, la ideología de la reconquista de paz y tregua, es decir, el sobreseimiento de la guerra, suspensión de hostilidades, y la finalidad de los cristianos no era otra que la desaparición de la frontera con la conquista del reino musulmán de Granada. Eso estaba claro. Acabando
acabando con el carácter radicalmente violento que había en el mundo de la frontera, que solo en algunas ocasiones el sentido común de las autoridades de uno y otro lado o las conveniencias comerciales atemperaban. El tercer carácter es que los primeros andaluces no eran gente como se ha creído, sino era gente pionera y colonizadora, libre, no sometida a las obligaciones que pesaban en el campesinado de la época. Cuarto carácter. Dentro de la corona de Castilla, Andalucía fue un territorio singularizado, con 3 reinos, Córdoba, Jaén y Sevilla, dentro de lo que llamábamos Andalucía frontera. Y se diferenciaba Quinto de Castilla por la variedad y procedencia de sus habitantes y el ser un crisol de verdad de pueblos, lenguas y culturas que enriquecían la región. Conclusión. ¿Qué es Andalucía? Andalucía fue una creación del siglo XIII y nació en el siglo XIII de una ruptura histórica, cuyos resultados se perciben hasta hoy día. Fue durante más de 2 siglos la última gran ampliación del reino castellano y acabó convirtiéndose en uno de los sectores más dinámicos e innovadores, dotada de una personalidad propia muy destacada, que derivaba tanto de su carácter de última frontera del Islam como por su pujanza demográfica y su economía. Su carácter europeo y castellano era evidente, aunque estuviera teñido, como es natural, de un cierto orientalismo. Esas son las raíces que debemos reclamar como propias, cada una en su justa medida. Y muy alejados de la auténtica historia que nos quieren manipular interesadamente estos hechos, como lo hizo una institución que luego quedó en el olvido, que se llamaba Foro Nuevo Siglo, que llegó a decir que ante las reivindicaciones de las comunidades históricas, Andalucía debe reinterpretar su identidad e incorporar sus raíces judías y musulmanas. Esto me recuerda un pensamiento de Denis Diderot, que refleja muy bien quién es cada cual dentro de las mitologías que desde los ideales políticos nos han querido implantar como norma. Decía Diderot: aquel que muriese por un culto cuya falsedad conocía sería un loco. Aquel que muere por un culto falso, pero que cree verdadero, o por un culto verdadero, pero del que carece de pruebas, es un fanático. El verdadero mártir es aquel que muere por un culto verdadero cuya verdad ha sido demostrada. No están en este último caso los defensores de la teoría esencialista de Andalucía. En Andalucía se habla una de las lenguas más universales de nuestro planeta. Desde el siglo XIII nuestra cultura, nuestro arte, nuestras instituciones hermanan con las del resto del mundo europeo gracias a la conquista y repoblamiento que se llevó a cabo a partir de este siglo. Nunca ha estado federal. Esta es nuestra historia y no hay otra. El hecho de la conquista en el año 711 por los árabes del reino visigodo fue importante y marcó, no cabe la menor duda, nuestra historia y nuestra cultura. Fue la reconquista que ella derivó. Ignorar todo esto nos hace ignorantes. Admitirlo es enterarnos con absoluta certeza de qué fuimos, qué somos y de dónde venimos, y tener la libertad suficiente, que es lo que hace grande a las personas, para poder deshacernos de ataduras oficiales dirigidas o manipuladas. Yo siempre digo que me producen horror aquellos que oprimen la libertad, pero desprecio a los que la deshonran. Y esto es una constante en nuestra democracia. Los andaluces no queremos volver a ser lo que fuimos. Tengo que volver de nuevo a la poesía. Fijaros qué bien se decía en este poema del Monserrat. Si aquello que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho, lo que se volverá a ser, Señor del Génesis y el tiempo, te lo devuelvo todo, la arcilla y el soplo que me diste. Devuélveme al sueño sin retorno, a la nada infinita. No me despiertes más. Por lo tanto, los andaluces, como hemos dicho, queremos hacer algo distinto y nuevo. Y hay una cosa, fijaros, en el poema de Feria de Jerez, de José María Pemán, que todos recordamos, Feria de Jerez, rumbo y elegancia de una raza vieja que gasta 10 duros en vino y armea vendiendo una cosa que no vale 3. Hay 3 versos que son verdaderamente, yo muchas veces lo cito, porque hay 3 versos que expresan muy bien o lo que éramos, o lo que somos todavía, o lo que creen ver en nosotros aquellos que nos analizan. Fijaros lo que decía. Estas son las cosas de mi Andalucía. La forma brillante, el fondo vacío, para poco cante, muy largo el hipío.
Yo pienso lo siguiente: nuestro fondo creo que nunca estuvo vacío, pero si alguna vez ha ocurrido, ahora tenemos la posibilidad de demostrar con nuestro esfuerzo y trabajo, sin necesidad de padre de la patria, ni islamizarnos, que el hipío se va a quedar corto en relación con la cantidad de canciones que somos capaces de crear. Y por último, ya a modo de epílogo y agradeciéndole a Juan García Cubillana, que me dio en parte bibliografía sobre esto que voy a exponer, veremos lo siguiente. Lo primero de todo, decir que yo no soy historiador ni nada que se le asemeje. He recogido en mis ratos libres pues, cosas de autores como Sanjul, Manuel González Jiménez, Rosa María Rodríguez Manda, etc. O sea, yo no sé muchas cosas, es verdad. Solo sé lo que he visto. Y he visto pues, que la pena del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre lo ahogan con cuentos, que el llanto del hombre pues lo taponan con cuentos, que los huesos de los hombres los entierran con cuentos y que el miedo de los hombres ha engendrado todos los cuentos. Es verdad que sé pocas cosas, pero he dormido con todos los cuentos y me sé todos los cuentos. La generación del 27, fijaros esto que bonito es, lo que voy a poner a modo de epílogo. La generación del 27 tuvo en Ignacio Sánchez Mejía su padrino y su mejor anfitrión. Era torero, cuñado de Joselito Lolayo, y como él, muerto a consecuencia de heridas por asta de toro. Federico García Lorca lo inmortalizó en una de las mejores elegías de la poesía española, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Con este poema, el reloj de la plaza de Toro de Manzanares se detuvo para siempre a las 5 de la tarde. Como también se detenía a las 5 de la madrugada cuando, una vez marchado el público, don Antonio Chacón se quedaba solo con la vida, la pena y los amigos, y su canto y sus malagueñas abrían heridas en los sentimientos. Pues bien, en ese poema hay un verso que dice mucho de nuestra raíz. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. La Bética, la posterior Andalucía, era la más brillante de las provincias romanas de España y lo demostró dando a Roma pensadores, poetas y emperadores. Y tanto en Sevilla en el siglo XIII como en Granada en el siglo XVI, los reyes de Castilla lo que hicieron es volver a romanizar Andalucía. Los nobles hablaban latín, como el conde de Tendilla, y Nebrija modeló sobre la latina la gramática española. Poetas latinizantes fueron Herrera, Góngora, etc. Catedrales, palacios, como el palacio, por ejemplo, de Carlos V al lado de la Alhambra, etcétera, etcétera. Todo ello, todo este encambio fue posible por mor de una simbiosis entre la cultura antigua y la cristiana. Todo ello se ve incluso en la misma Córdoba, en su Catedral de San Vicente, sus foros, sus templos, sus escuelas de retórica, sus familias patricias, todo lo cual continuó luego en los árabes cordobeses. Y qué poco se recuerda el pasado romano y al tiempo griego en la actualidad y cristiano de esta región, influido por el mencionado Américo Castro, como ya he dicho, que como sabemos solo existía para él lo árabe y lo hebreo, y de griegos y romanos poco o nada. Hay que reconocer que las aportaciones árabes fueron muy importantes, importantísimas, pero minoritarias, y lo que sí hicieron fue introducir elementos romanos y griegos que traían absorbidos. El dominio árabe trajo una romanización y helenización a España. La cultura árabe se creó en Oriente, en Siria, Palestina y Egipto, fruto de la fusión de la cultura griega con los orientales. Damasco y Bagdad son ejemplos de ello. Aquí los árabes recogieron el saber en botánica, astrología, medicina, filosofía y arquitectura. Sus mejores filósofos son comentaristas de Aristóteles, como Avicena del Rollo Maimónides. Sus poetas recuerdan en sus cantos a los poetas griegos. La literatura judía tiene dobles raíces, hebreas y grecolatinas. La administración de Al-Ándalus siguió el modelo visigótico y sus construcciones, mezquita, castillo, canales griegos, el modelo romano y bizantino. Griegas y romanas, con florituras y adornos, son las columnas de Medina Zara, y las de la mezquita son procedentes de templos paganos y cristianos. Y su mirad fue encargado a Bizancio y fijaros esto, cuando Abderramán III recibió un Dioscórides como regalo de Constantino por Filadelfo, hubo que pedir un traductor a Bizancio. En Córdoba nadie sabía griego. Fue de Oriente de donde vinieron los textos griegos traducidos al árabe y luego se tradujeron aquí
en el Toledo cristiano. Y así llegaron a Andalucía, donde aún se mantenían vivas las culturas anteriores, griega, romana y bizantina, de tal forma que Andalucía entonces recibe la cultura grecolatina por dos vías, la que tenía y la que le llega. Andalucía, por lo tanto, antes de ser tal, fue la bética, lujo de Hispania romana, con raíces griegas, de cuando estos griegos comerciaban con Tarteso y prestaban a los íberos y a los turdetanos su alfabeto y ofrecían su modelo de arte. Desde la Dama de Elche a los relieves de Porcuna, que se exhibieron en Barcelona, todo es arte griego, primera helenización. La segunda helenización fue con los romanos y la tercera helenización fue con los árabes y luego una última y cuarta con los cristianos. Muchas palabras llegadas con los árabes en su origen eran griegas, del albérchigo a la alquimia y al alambique, de la fonda al albeitar, del arroz a la delfa y a la guitarra. Hubo, como todos sabemos, el paréntesis de la bética violada por los vándalos, que pudieron dejarle el nombre de Andalucía, pero que hemos visto que ha perdido interés científico. Y como es natural, llegaron los árabes llegaron por miles, pero no tantos, y también llegaron bereberes. Pero la población romana era y es la dominante, que finalmente, y para librarse de la capacitación que era el impuesto, pues renunciaron a su religión y su lengua. Yo creo que si nos libraran de la declaración de Hacienda, no sé lo que pasaría. ¿Cuántos abandonarían su religión y la lengua? Y esto no es ningún insulto para los verdaderos creyentes. Y ya no se dice bética, sino se dice Andalucía. Pero aquí cada vez que se realizan excavaciones, ¿qué ocurre? Que siempre aparecen bronce y esculturas romanas o fenicias. Y hasta nuestras vírgenes y nuestras procesiones incomparables nos recuerdan la procesión de Isis de que nos hablan en relación con el martirio en Sevilla de las santas justas y sus vidas. Tantos y tantos testimonios, fijaros, que hasta la más grande de las edificaciones de la dominación musulmana, la Alhambra, ha sido comparada por algunos estudiosos como una mansión romana, con su peristilo, que es el patio de los leones, con su juego de edificaciones cubiertas en la cabecera de los patios, sus alcobas y sus estancias en torno, con el agua y con las flores. Se ha dicho alguna vez que era la Pompeya árabe. Y el poeta, como dijimos al principio, lo adivinaba muy bien todo esto. Su sentido de la vida y la tragedia tenía mucho de griego, romano y andaluz al mismo tiempo. Y por ello quiero despedirme con un poema suyo que recoge muy bien estos sentimientos que acabo de referir, que además reúne en sus versos la tragedia, el arte andaluz, el valle del Guadalquivir y la sublime Granada, siendo las metáforas de este poema un deleite que es la finalidad de la poesía de dimensiones inconmensurables. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordisco de jabalí. En la lucha daba saltos abonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas ponen rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alení, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrí, Moreno de Verde Luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaron, ya lo envidiaron en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, y este cutis amasado con aceituna y carmín. Ay, Antoñito Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi calle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil, viva moneda que nunca se volverá a revivir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, me encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Y nada más, señores. La guitarra de mi elocuencia se ha quedado sin cuerda. Muchas gracias. Señoras y señores, si alguien quiere plantear alguna pregunta al conferenciante, puede hacerlo a continuación. Pregunta o comentario.
mí me gustaría felicitar al doctor Chamorro porque ha hecho una síntesis extraordinaria. O sea, yo creo que estamos todos agotados, saltando por la historia, por la cultura, por la literatura, por todos los datos, incluso ideológicos, políticos, sociales. La verdad es que más que una intervención deberías haberlo planteado para un curso de 5 o 6 días, por lo menos, no sé, podríamos, porque claro, entrar en ese discurso tan construido tan profusamente, ¿no? E inevitablemente, claro, hay muchas cosas que se tienen que tocar, pero desde las polémicas de don Claudio y don Américo Castro a todo el mundo nacionalista de la última historia, ¿no? Y pues bueno, y después por todo lo que has dicho, y después el apoyo que has hecho de la poesía como explicación por la vía emocional de contenido, ¿no? Yo te felicito porque realmente has hecho una síntesis impresionante, de verdad. En fin, preguntas, imagínate las que te puedo hacer, ¿no? Pero espero que Dios nos dé mucha vida para que podamos hablar de todo esto. Muy bien. Muchas gracias al doctor Chamorro, nuestro compañero de academia, por el trabajo que ha hecho, efectivamente, muy meritorio, muy trabajado. Me consta que tenía grandísima ilusión en pronunciar esta conferencia. La está madurando desde hace unos meses y bueno, ha llegado el momento de pronunciarla y la ha pronunciado. Él ha expuesto aquí el resultado de los estudios que ha hecho y también el resultado de sus pensamientos y de sus criterios, cosa muy valorable en estos tiempos. Las conferencias, sobre todo las de este tipo, soy yo de la opinión de que no se deben de limitar a exponer los estudios que se han realizado, sino a aportar la opinión con la que se puede o no estar de acuerdo. Pero esa es otra cuestión. Pero opinión que hoy día es muy necesaria en estos tiempos. Sobre todo cuando parte de instituciones como la nuestra, que para nada está ajena a la sociedad en la que nos movemos, la sociedad que nos rodea, y que no solo demanda el conocimiento por el conocimiento, sino también la opinión. Y eso él ha tenido la valentía de proceder. Muchas gracias. El próximo acto de la academia tendrá lugar el martes que viene. Es una conferencia que le recomiendo. La va a pronunciar el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones y lleva por título Arquitectura del Panteón de Marinos Ilustres y tipología de sus mausoleos. Quedan todos ustedes invitados. Gracias a la señora concejala, representante de nuestro ayuntamiento, al excelentísimo señor almirante jefe del Arsenal de la Carraca, a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes. Buenas noches, queda clausurado.